Bueno, pues muy rápido y tratando de respetar el tiempo de todos ustedes que nos acompañan. Pues estamos aquí en la segunda plática del día con Raúl Gallardo de Cooper Bushman. Ya les explicaba que el tráfico le generó hoy una broma pesada, pero bueno, ya está bien, completo y listo para con mucho entusiasmo darnos su plática. Raúl, bienvenido, me da mucho gusto verte y que nos compartas. ¿De qué va a ser el tema? Platícame un poquito. El tema que platicaremos el día de hoy será acerca de las protecciones fotovoltaicas. La inversión que se hace en un sistema fotovoltaico es demasiado elevada. Y el no tomar en cuenta unas protecciones, pues es como comprar un Rolls Royce y no tener un seguro de vida, ¿no? O un seguro de carro. Entonces es lo que nos enfocaremos el día de hoy. Perfecto. Las protecciones a los sistemas fotovoltaicos. Así es, sí. Y en el caso de Cooper, de Bushman, Bushman tiene toda una gama de protecciones de fusibles para motores, de fusión rápida, fusión lenta, para aplicaciones muy específicas. Pero también tiene una sección, un sector dedicado al fotovoltaico. Es correcto, ingeniero. Este segmento está teniendo actualmente un boom por las cuestiones ambientales, por el ahorro de energía, por el consumo tan alto que se está teniendo. Y bueno, pues Bushman no ha dejado de desarrollar ciertas tecnologías, ciertos productos para entrar en ese ámbito, ¿no? Muy bien, pues sin más preámbulo y para que no quitemos tiempo a las preguntas, te invito a pasar al podio y ahorita regresamos aquí. Claro que sí. Continuamos. Como les decía, mi nombre es Raúl Gallardo, yo vengo de Eaton, anteriormente éramos Cooper, y en la división que yo represento es la división de Bushman. En lo que es la portada de la presentación, ustedes pueden ver ahí mis datos, por lo que ustedes requieran. Ahí viene mi celular, viene mi correo electrónico y estamos para servirle. Continuamos con el siguiente slide. Bueno, para empezar, ¿qué es un sistema fotovoltaico? Es un conjunto de dispositivos o componentes, los cuales están diseñados para transformar lo que es la energía solar en energía eléctrica. Precisamente, pues bueno, para tener un ahorro energético, para cumplir con las cuestiones ecológicas y generar menos contaminación, ¿no? En un sistema fotovoltaico, pues se tienen ciertas cuestiones eléctricas en el cual hay una corriente de corriente de falla mínima, la cual el dispositivo de protección eléctrica que nosotros ocupemos debe estar especialmente diseñado para trabajar bajo esas circunstancias. Me gustaría ir de los conceptos básicos a lo más general y, primero explicar qué es un sistema, cómo se compone un sistema fotovoltaico en cuestión de lo que son paneles solares. Primero veremos ¿qué es una celda? Son esos pequeños cuadritos que podemos ver en un panel solar. Un conjunto de celdas conectadas en series forman lo que es un módulo fotovoltaico. Un conjunto de módulos conectados en serie conforman lo que es un string o un circuito fotovoltaico, ¿no? Y un arreglo un conjunto de strings conectados en paralelo forman lo que son las cadenas fotovoltaicas o bien los arreglos fotovoltaicos. Así lo entenderemos bien cuando hablemos de un string. Se refiere a un circuito fotovoltaico. Cada circuito fotovoltaico cuenta con un polo positivo y un polo negativo. Vemos que con el pasar del tiempo, vamos a ver el siguiente slide. Vemos que con el pasar del tiempo, el tema de las energías renovables, lo que es los combustibles fósiles, van creando un impacto bastante grande. Por lo que el uso de las energías renovables va siendo cada vez más frecuente. Actualmente, con lo que es el apoyo del gobierno, se están desarrollando bastantes proyectos de tipo fotovoltaico e incluso eólicos. Vemos aquí una pequeña gráfica de una comparativa que va desde el 2008 hasta el 2013, cómo ha ido creciendo el uso de lo que son las energías renovables y la generación fotovoltaica en lo que son en cuestión de megawatts.
Vamos a ver el siguiente slide. Hay una norma que es la norma IS 6269-6. Esta norma habla principalmente de lo que son las cuestiones fotovoltaicas. Lo que comentaba hace ratito, hay ciertos dispositivos que deben ser especialmente diseñados para proteger este tipo de sistemas fotovoltaicos. En el caso de Bussmann, ha generado ciertos productos, ciertos fusibles, como es en nuestro foco, pero aunque son de corriente directa, no son de cualquier tipo, son fusiles especialmente diseñados para los proyectos fotovoltaicos. Para una instalación fotovoltaica, vemos, puede ser de diferentes niveles, dependerá el nivel de aplicación. Pueden ser del tipo residencial, donde pues prácticamente tenemos lo que es los paneles solares, van conectados hacia un inversor, y en medio del inversor va lo que es la protección fotovoltaica. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que es ello. Para hacer una cuestión residencial, realmente las cajas combinadoras, dependiendo del nivel de instalación, pueden ser necesarias, o bien otro tipo de protección que también nos ayude a proteger contra el cortocircuito, sin necesidad o no necesariamente poner una caja combinadora, que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Vamos a ver otro tipo de instalación en el siguiente slide, en el cual habla de un sistema comercial donde, bueno, ya incluye una mayor cantidad de paneles solares, una mayor cantidad de cajas, e incluso poder llegar a considerar una caja combinadora más grande para las protecciones, que esto se traducirá en una caja desconectadora. Y posteriormente, bueno, va conectada hacia un inversor, y de ahí se puede empezar a generar algo de energía eléctrica, que le podemos ir a través de CFE, lo podemos ir trabajando, ¿no? Vamos a ver el siguiente slide, donde ya hablamos de instalaciones muchísimo más grandes. Podríamos hablar de una granja solar, donde ya la generación se vuelve pues más crítica, ya hablamos de megawatts, por lo cual no es muchísimo más importante el utilizar las que son las protecciones. Como decíamos con el ingeniero Ruiz, un sistema fotovoltaico pues no es nada económico, y el no poder o no considerar una protección adecuada pues nos puede llevar a un gasto demasiado grande o a un riesgo o una pérdida demasiado grande, ¿no? Entonces, pues sí es importante poder tomarlo en cuenta. En el siguiente slide, pues bueno, hacemos un pequeño resumen de los 3 tipos de instalaciones que podemos ver, digamos ya en campo, ¿no? Seguimos con la siguiente presentación. En lo que es un sistema fotovoltaico, viéndolo ya por niveles de protección, primeramente puede ser, si la instalación es algo pequeña, no necesariamente tuviéramos que utilizar una combiner box o una caja combinadora. Podríamos utilizar lo que son para proteger solamente los circuitos, cuando realmente no lo pudiese ameritar. Posteriormente, a lo mejor digamos con una instalación de mayor capacidad, pues ya ameritaría el uso de lo que son las combiner boxes. Y si el proyecto fuese más grande, pues bueno, ya iríamos a una combiner box para proteger lo que son los arreglos, ¿no? Vamos a ir como en escala. Ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de ellos. Vamos a brincarnos un poquito este slide, que es lo que vimos en un principio, que es una celda, que es un módulo, etcétera. Aquí vemos un pequeño diagrama en donde muestra cómo puede ir creciendo un sistema de protección fotovoltaico. Del lado izquierdo podemos ver lo que son los paneles solares, los arreglos están en un cierto arreglo. Como pueden ver ahí, cada circuito lleva un polo positivo y un polo negativo, el cual debe ir protegido para lo que es cuestión de fotovoltaica, en cuestión de cortocircuito, además que debe también llevar una protección contra lo que son los picos de voltaje. Esto es lo que va incluido dentro de lo que es una combiner box. Dependerá el número de circuitos que haya en la instalación, que se pueda llegar a necesitar 1, 2 o más cajas, o bien de diferentes dimensiones, diferentes número de cadenas fotovoltaicas. Posteriormente a ello, todavía no cambiamos la presentación. Posteriormente a ello puede ir a un medio de desconexión para un momento dado, cuando falle o haya que hacer alguna reparación o un mantenimiento en lo que es la caja. No necesariamente tuviéramos que cortar lo que es la energía, el suministro de energía, sino que puede hacer de una forma local.
Ya posteriormente, pues bueno, pasamos lo que será hacia un inversor, y después del inversor, pues ya continuaría lo que es la parte de corriente alterna. Es importante mencionar, actualmente con las tecnologías que se están manejando, algunos inversores ya incluyen sus propias protecciones, por lo cual muchos de los problemas que se tienen en cuestión de picos de voltaje sí llegan a generar de una forma mayor del lado de corriente alterna, de corriente directa. Por lo que también, además de tener las protecciones del lado de corriente directa, es importante tomar en cuenta también las protecciones del lado de corriente alterna. Vemos la siguiente presentación. Como les decía yo, no necesariamente en ciertos sistemas no necesariamente tuviéramos que utilizar una combiner box, porque a lo mejor el sistema es algo pequeño, o bien el mismo inversor puede traer su protección contra picos de voltaje. Si este fuese el caso, podríamos utilizar este tipo de protección. Bueno, aquí nosotros le llamamos online fuse, en la cual es un capuchón. Con la primera foto ustedes lo pueden ver, que es como de neopreno, e internamente ya un fusible fotovoltaico con sus conexiones. En los extremos está dimensionado para que podamos hacer un corte, podemos meter el cable por cada uno de los extremos, se poncha a cada terminal del fusible y se cierra. Y esto, al cerrarse, bueno, nos permite que no vaya a entrar agua, que no vaya a entrar polvo, y se vuelve una solución bastante económica. Ha sido una de las alternativas que hemos podido ocupar con algunos proyectos. Y bueno, cuando el costo se puede volver crítico al utilizar una combiner box, puede ser una alternativa, ¿no? Digamos, si pasáramos a un siguiente nivel de protección, ya meritaría lo que es... ya meritaría el poner una combiner box. ¿Qué es una combiner box? Bueno, es una caja en la cual internamente lleva lo que son sus protecciones. Aquí vemos una fotografía de una combiner box de 16 circuitos, protegiendo tanto el polo positivo como el polo negativo. En cada base portafusible, bueno, si ustedes cuentan ahí, son 16 circuitos, dentro del polo positivo con el polo negativo. Todo va conectado hacia un desconectador de corriente directa, y en la parte superior de la caja cuenta con un supresor de picos para la protección de los picos de voltaje que se pueden generar dentro del sistema. La entrada hacia los circuitos fotovoltaicos pueden ser por medio de conectores glándulas o por medio de conectores rápidos, que se le llama MS4. El grado de protección de la caja es IP67, es contra rayos ultravioleta, para un ambiente exterior. Se pueden manejar diferentes opciones de lo que es la caja, en cuestión de que la manija puede ser internamente dentro de la caja, puede estar de una forma externa, pues la tapa puede ser de una forma transparente o bien que pueda ser de una forma opaca. Todo dependerá de la necesidad y el gusto de cada uno de los clientes, ¿no? Cabe mencionar que Alcione cuenta con un stock de este tipo de cajas, por lo cual, bueno, ustedes pueden contar con ellas de una forma inmediata, ¿no? A un muy buen precio. Continuamos con la siguiente slide. Aquí vemos una tablita en donde muestran los tamaños más estándar de las cajas, que van desde 4 circuitos fotovoltaicos hasta 24 circuitos fotovoltaicos. Vemos el voltaje de operación, bueno, se maneja en 1000 volts de corriente directa, en un amperaje que van hasta 20 amperes. Dependerá, bueno, los cálculos que puedan hacer su área de ingeniería para la protección de este tipo de sistemas. Vamos a ver el siguiente slide. Aquí vamos a entrar un poquito ya más en materia en cuestión del cálculo de las protecciones. ¿Qué es un sistema fotovoltaico? ¿Cómo lo protegemos? Cabe mencionar que según bibliografía que tenemos, que si se tiene un sistema menor a 3 strings, la corriente de falla que se genera no es tan grande. Por lo cual, a lo mejor el considerar una caja combinadora se puede poner, a lo mejor posiblemente no tan necesario, ¿no? A lo mejor podemos tener la protección con los fusibles en línea. Pero si hablamos ya de sistemas de 3 strings o más, entonces ya sería más necesaria en lo que es una protección mediante unas combiner boxes. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo hacer el cálculo de las protecciones y qué parámetros tomar en cuenta. Para lo que es el cálculo tanto del voltaje como en la corriente,
Hay muchos parámetros que tienen que ver, incluso el ángulo de incidencia, el nivel de radiación que hay. Sin embargo, a manera, digamos, pues de sintetizar un poquito el cálculo, vamos a utilizar algunos coeficientes, que sería para lo que es la corriente de 1.56 y para lo que es el voltaje de 1.2. Ajá. Entonces, en la siguiente slide, pues vemos un pequeño diagramita de cómo hacer lo que es la correcta selección. Yo quisiera ir al siguiente slide para explicarles de una forma ya más, pues más práctica cómo hacerlo, ¿no? Primero tenemos los datos principales, que es el material de que está hecho lo que es el panel solar, que es una celda policristalina de silicón. Las medidas son de 5 pulgadas. Vamos a trabajar un voltaje de 1000 volts de corriente directa y se van a conectar un número de 72 celdas en serie. ¿Qué datos eléctricos tenemos? Bueno, en lo que es el panel solar, en las fichas técnicas, podemos encontrar el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Suponiendo que nos vamos a la ficha técnica y vemos que el voltaje de circuito abierto es de 43.1 volts y la corriente de cortocircuito de 5.37. Ajá. Bueno, aquí asumimos que vamos a utilizar un fusible de 15 amperes, pero vamos a ver por qué sale y cómo sale. Revisando lo que es el arreglo, vamos a tener un arreglo de 18 módulos por cada string, es decir, 18 paneles por cada circuito fotovoltaico. Vemos aquí las temperaturas en que trabajan y vamos a suponer que es un arreglo de 4 strings. Es como lo vamos a trabajar. Entonces, del lado derecho vemos, primero hay que ver este cálculo de lo que es el conductor del sistema. Primero, por lo que es por el amperaje que se tiene, habrá que ir aquí vemos como un dato adicional el diámetro del que es el conductor. En base a eso, mediante tablas podemos ver la corriente que te puede soportar. Sin embargo, por cálculos, si mencionamos el slide anterior, le decía yo un factor para ese cálculo de corriente de 1.56 y vamos a multiplicarlo por lo que es la corriente de cortocircuito, que es 5.37, lo cual nos da un amperaje de 8.38. Si nos vamos a las tablas de acuerdo a lo que es las especificaciones del conductor, dice que aguanta 11.5 amperes a 60 grados. Entonces, para hacer el cálculo de la corriente máxima de cortocircuito, pero del arreglo, hay que multiplicar primeramente el número de strings menos 1 por el factor por lo que es la corriente de cortocircuito y nos da 20.1 amperes. Por lo cual, de acuerdo a la capacidad que ese conductor, nos dice que sí es necesario utilizar lo que es un sistema fotovoltaico, lo que son fusibles para proteger el sistema fotovoltaico. Entonces, para calcular totalmente la corriente de lo que es el fusible, hay que multiplicar la corriente de cortocircuito por el factor que dijimos de la corriente, que es de 1.56. Para lo que es el cálculo del voltaje, hay que multiplicar el factor que comentamos en el slide anterior, de 1.20, por el voltaje de circuito abierto, por el número de módulos por string, que en este caso hablamos de 931 volts, perdón. Entonces, ya teniendo tanto el voltaje como la corriente, buscamos en nuestro catálogo el valor del fusible más cercano, que en este caso sería un fusible de 10 amperes a 1000 volts de corriente directa. Y bueno, el código en este caso sería el PB-10A10F. Estos son cálculos para que son las protecciones de lo que es el sistema de lo que son las combiner boxes. Posteriormente, lo que es los paneles solares, los circuitos fotovoltaicos. Ahorita en la siguiente slide vamos a ver que también vamos a necesitar proteger, dependiendo del nivel el tamaño del proyecto, a lo mejor utilizar lo que son las cajas recombinadoras o recombiner boxes. Este tipo de cajas utilizan los mismos componentes de lo que son las combiners, sin embargo son componentes de mayor capacidad, es decir, los fusibles que ocupamos aquí son de mayor capacidad de amperaje, aunque pueden trabajar, sigue manteniendo el voltaje, ¿no? Entonces, veamos el siguiente slide, en el cual es una pequeña explicación de cómo se lleva a cabo. Sin embargo, igual que en el anterior, me quisiera ir al ejemplo práctico
cómo llevar a cabo el cálculo de protecciones. Entonces, en el siguiente slide vamos a ver cómo podemos llevarlo a cabo. No olvidemos el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, y vamos a continuar con el mismo arreglo que tuvimos, que eran 18 módulos por string, y en ese caso vamos a poner una mayor cantidad de strings, que son 8. Ajá. Hay un subarreglo, que en cada subarreglo, en este caso es de 3 strings, y hay como dato está un tamaño del conductor. Para calcular lo que es el tamaño del conductor, vamos a manejar el factor de 1.56, que ya lo hemos comentado anteriormente, por lo que es la corriente de cortocircuito, que nos da 67 amperes. Ese tamaño es el tamaño, digamos, que el conductor que es lo que va a soportar. Viendo de acuerdo al diámetro de lo que es el conductor, vamos a ver por tablas en lo que es el amperaje que aguanta a cierta temperatura, que en este caso son 98 amperes a 60 grados Celsius. Para calcular la corriente máxima de lo que es el arreglo, multiplicaremos en este caso lo que son el número de strings del subarreglo, o el número de strings del subarreglo menos 1 por el número de strings en paralelo, que en este caso son 8, por el factor del 125% como crecimiento, o de utilización más bien, por la corriente de cortocircuito, lo cual nos da una corriente de 107 amperes. Si hacemos la comparativa con lo que aguanta en sí el conductor, vemos que es mayor, por lo cual se justifica el uso de lo que son los fusiles o las protecciones fotovoltaicas, ¿no? Entonces, para ya entrar en el tema de cálculo del fusible, tendremos que tomar en cuenta el factor que dijimos de 1.56 por la corriente de cortocircuito por el número de strings de lo que es el arreglo, ¿no? Entonces nos da una corriente de 67 amperes. Como ustedes pueden ver, si vemos la comparativa con lo que son las combiners, en el anterior ejemplo nos daban 10 amperes. Si ustedes pueden ver, son los mismos componentes, pero con una mayor capacidad de amperaje en este caso, ¿no? Para el cálculo de lo que es el voltaje de operación, hay que tomar en cuenta el factor de que es 1.2, que ya lo comentamos hace rato, por el voltaje de circuito abierto, por el número de strings, que en este caso, del número de módulos por string, que en este caso son 18 módulos, lo cual nos da un voltaje de 931 volts. Ya haciendo un resumen y viendo nuestro catálogo, los fusiles que propusimos en el ejemplo anterior son fusiles más pequeños, de mayor capacidad y físicamente de menor tamaño. Por el amperaje que requerimos, necesitamos tener fusiles de mayor capacidad y obviamente el tamaño también aumenta. Entonces, viendo nuestro catálogo, el prefijo que dice PV que habla de fusiles fotovoltaicos. Posteriormente hablamos de un fusil que es un NH, son fusiles cuadrados, pero con mayor capacidad de amperaje y el mismo voltaje. Entonces, aquí el código que podríamos tener es el 80ANH1, ¿no? Que es un fusil de tamaño 1, tipo de NH, europeo, cuadrado, en este caso sería de 80 amperes. Entonces, así es como podemos llevar a cabo lo que son el cálculo de las protecciones. Ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que es el supresor de picos, la importancia y características de lo que es el equipo en el siguiente slide. Este supresor de picos lleva, en este caso, el equipo que nosotros utilizamos lleva una tecnología patentada por Bosman. Ese tipo de tecnología, ¿en qué consiste? El supresor de picos, en este caso es tripolar, lleva 3 módulos. En los módulos que van de los extremos izquierdo y derecho, no solamente incluye lo que son módulos de varistores. En los extremos izquierdo y derecho, cada módulo lleva un fusible adicional a lo que es la protección de los varistores. ¿Esto qué ayuda? Al momento que hay una descarga atmosférica, la descarga entra por la parte central o por parte del módulo central y se distribuye a través de los módulos laterales. El hecho que tenga esta tecnología con el fusible adicional nos ayuda que cuando hay una energía remanente que el mismo supresor de picos no alcanza a cubrir por medio de los módulos de varistores. Sin embargo, al pasar esa descarga por lo que es el fusible, nos va a ayudar a que
pues realmente el daño hacia el inversor pues sea menor. Esta tecnología se le llama SSI y es patentada por Bussmann, ¿no? Vemos en el siguiente slide algunas de sus características, que es un supresor de picos montado en Real DIN. Este puede ser modular, es decir, cuando se daña el supresor de picos, si no se dañan todos los 3 módulos, no es necesario cambiar el supresor. Es decir, nada más tienes que cambiar uno de los módulos que se requieran, ¿no? En la parte superior vemos cómo se conecta. Viene la entrada del polo positivo, la entrada del polo negativo, más lo que es el borne de tierra. En la parte inferior cuenta con es opcional, puede contar con un accesorio en el cual nos permite generar una señal mediante un contacto seco, y con el cual nos podría ayudar a poderlo monitorear de una forma remota. Es decir, que nos avise de una forma remota que si ya se dañó o bien sigue funcionando lo que es el supresor de picos. En la parte frontal, adicional a ello, si que fuese a lo mejor la señal remota, en la parte frontal tiene una señalización el supresor de picos. Si está en verde, quiere decir que sigue funcionando correctamente, y si está en rojo, quiere decir que ya está dañado y hay que reemplazar el módulo. Vemos en el siguiente slide, si nosotros quitáramos una de los módulos, vemos ahorita en la siguiente presentación, en el cual al quitar uno de los módulos, si ustedes pueden ver, tienes en lo que es la parte macho, lo que es el módulo, tiene una conexión, y en la parte hembra, que es lo que es la base, en una cierta posición. Eso que nos ayuda a que si quisiéramos poner un módulo que va en la parte central, lo quisiéramos poner en los laterales, no nos lo va a permitir. La idea es que no cometamos un cierto error. Como les decía hace ratito, la tecnología que se ocupa en los módulos laterales del supresor de picos es diferente a la tecnología que se ocupa en el módulo central. Entonces, la idea es no tener un error a colocarlo, ¿no? Vemos en el siguiente slide lo que yo les comentaba, el accesorio que nos puede ayudar a generar una alarma audible o una señal visual que nos permita, o incluso un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, que nos permita pues poderlo monitorear de una forma remota el supresor de picos, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, cómo se compone el código, ¿no? El nombre es un BCPH, posteriormente te habla del número de módulos, el supresor de picos, el voltaje de operación, y bueno, pues en ese caso no hay alguna opción de un arreglo diferente. En este caso es un arreglo híbrido, lo cual ocupa tanto fusible en las partes laterales como lo que es los módulos de varistores, ¿no? Aquí vemos, como ustedes pueden ver, de su lado derecho inferior, el supresor de picos son diferentes códigos para los módulos que van en la parte lateral que en la parte central. Entonces, es tomar en cuenta, no nos vayamos a ir con la finta al ver el catálogo, que puede ser el mismo código para los 3 módulos, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta lo que es el voltaje de operación. Vamos a lo que sigue. Aquí es lo que yo les decía, la tecnología SSI es una tecnología patentada por Bussmann, lo cual en el módulo central solamente contamos con lo que son los varistores. En el módulo central sí nada más son los varistores, pero en la parte lateral es lo que contamos con el varistor más lo que es la protección con el fusible. Y esto pues nos ayuda a tener mayor seguridad. Esta tecnología pues es patentada por Bussmann, por lo cual pues bueno, es lo que nos hace únicos, ¿no? Vamos a ver lo que sigue. Aquí es un ejemplo un poquito cómo se compone. Están los módulos laterales, los módulos centrales. Ahí en el diagrama ustedes pueden ver que nada más tenemos lo que es la parte del módulo de varistores en el módulo central, y en la parte los laterales es el módulo de varistores más los que son los fusibles, ¿no? Le damos siguiente. Aquí es va por etapas. En la presentación aquí el archivo está en PDF, pero en el PowerPoint nos va mostrando un poquito cómo se van haciendo las etapas, digamos así, de cuando hay un pico de voltaje. Empieza un estado inicial. Al momento que va cayendo la descarga, se hace una extensión de lo que es el arco, y finalmente nos manda a la protección del fusible. Cuando esa energía que queda remanente, el fusible se abre y nos genera una buena protección. Van a decir, bueno, ¿para qué nos sirve esto? Ahorita vamos a ver en la siguiente slide
una fotografía donde nos muestra qué pasaría si no tuviera esa tecnología o si la tuviera. Ahorita lo vemos en la siguiente, por favor. Bueno, es parte de lo mismo. Vamos a ver en el siguiente slide, por favor. Aquí vemos lo que les quiero mostrar. ¿Qué pasaría si no tuviese este tipo de tecnología? Como ustedes pueden ver, pues sí da muchísimo mejor protección, ¿no? El hecho de, vemos la fotografía del lado derecho, un dispositivo sin tecnología SSI, que es la tecnología de Bussmann, y otro con tecnología SSI. Si ustedes pueden ver, pues sí hay una buena diferencia, ¿no? De uno con respecto a otro. Vamos a la siguiente. Otro aspecto que nos hace importante es lo que es el certificado UL. Contamos con un certificado UL en lo que son tanto en fusibles como en lo que es el supresor de picos. Y cabe mencionar que la caja combinadora que nosotros ofrecemos también ya cuenta con un certificado del tipo IS, tipo europeo, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué son las protecciones fotovoltaicas? ¿Qué pasaría si no las consideráramos? Ahorita vamos a ver en dos slides posteriores algunas fotografías de una instalación real y, bueno, a darse cuenta de la realidad, ¿no? Vamos a ver el siguiente slide, en donde vemos la ficha técnica de lo que es el supresor de picos. Ustedes pueden ver, hay una columna para 600 volts, otra para 1000 volts y otra para 1200 volts. Entonces ahí ustedes pueden ver, de acuerdo a sus necesidades, qué código de supresor de picos poder seleccionar. Vamos a ver en el siguiente slide lo que se comentaba, ¿no? Lo que son las fotografías. Esto es lo que pasaría si no tuviésemos una protección adecuada en un sistema fotovoltaico. Como ustedes pueden ver, ustedes que hacen instalaciones fotovoltaicas o eléctricas, el poner un sistema fotovoltaico pues sí implica grandes inversiones. Y el no poderlas proteger, ustedes pueden ver aquí las fotografías de lo que podría pasar tanto en el panel solar, y en el siguiente slide podemos ver lo que podría pasar en un inversor. Si vemos el siguiente slide, es lo que podría pasar en un inversor. Y un inversor no es un equipo nada económico, no son equipos costosos, que en una inversión realmente mínima en cuestión de protecciones no nos va a representar más que un pequeño porcentaje de la instalación, y sí vamos a tener de una forma, manteniendo la instalación de una forma segura, ¿no? Vamos a ver el siguiente slide. Dependerá el nivel del proyecto. Pudiéramos contar entre lo que son las cajas combinadoras con una opción de monitoreo. La opción de monitoreo puede ser alámbrica y puede ser inalámbrica. ¿Qué vamos a controlar o qué vamos a monitorear mediante ese sistema de monitoreo? Pues la corriente de la cadena o del circuito fotovoltaico, la temperatura de la caja, el estado del supresor de picos, el cambio de estatus, o sea, si hay algún daño lo que hace en las protecciones. Y pues bueno, si quisiera hacer de una forma inalámbrica, se podrá tener mediante un radio, ¿no? O sea, pero eso dependerá del proyecto y la necesidad de cada cliente. Aquí vemos algunos proyectos que se han hecho en cuestión de fotovoltaica. No todos han sido aquí en México, pero sí por lo menos que pueden darse ustedes su cuenta de más o menos qué podemos hacer, ¿no? Hasta aquí terminé mi presentación. Si hay alguna duda, algún comentario, pues estoy para servirles. Y bueno, no sé si hay preguntas. Pues muy bien, vamos a continuar con la espera de las preguntas, a quien vamos a dar un poquito de tiempo para que empiecen a llegar. Y déjame preguntarte varias cosas. Sí. Sin duda alguna han avanzado en los productos, ¿no? De hace un año para acá, 2 años para acá, ha sido considerablemente el avance, ¿no? que se ha tenido en productos, en la parte fina, en el diseño de las cajas combinadoras, que quedan perfectamente bien identificadas, cableadas y protegidas, ¿no? Cumpliendo con todas las normas europeas, americanas. Entonces, pues, realmente tiene
cubre todo, ¿no? Una caja de ustedes no tiene mayor problema ni de IP, ni de exterioridad, ni de sol, aunque realmente no están en exterior, pero nunca están siempre abajo de los paneles o en un nicho, pero aún estando al sol no tendría ningún problema, ¿no es así? Así es, correcto. Digo, y como mencioné en la presentación, las cajas que tenemos son certificadas. Yo sé que hay muchas empresas que, bueno, hacen sus propias cajas, pero con clientes importantes yo creo que también te van a pedir documentos o certificados, lo cual es mediante una caja a lo mejor hecha en un taller local, no va a tener que contar con esos certificados. Entonces, un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Claro, porque sin duda alguna, es más, si hablamos de los mismos productos, ¿no? O sea, si hablamos de comprar el fusible y el portafusible de ustedes, Bussmann, esos ya están certificados como tal. Totalmente. Pero si los ponemos dentro de una caja, la caja en conjunto no ha sido certificada. Esa es la parte que no cumple con las normas internacionales. Es correcto. Entonces, para proyectos grandes de megas, pues bueno, esto es un requisito casi indispensable que tienen que venir. Todos los equipos tienen que estar certificados, ¿verdad? Bueno, pues mira, ya vemos ahí algunas preguntas. Y dice la Vallarta, ¿qué fórmula se utiliza para calcular el sistema de protecciones a los sistemas fotovoltaicos instalados? O sea, al que ya está instalado. Bueno, habrá que revisarlo, cómo están los arreglos que tienen ahí. No sé, a lo mejor tener algo de más de información, cuántos circuitos tienen, cómo están sus arreglos, para en un momento dado poder sugerir la protección. Una alternativa para no tener la necesidad a lo mejor de lo que son las cajas combinadoras, porque ya está en el lado del sistema, pueden ser los fusibles en línea, que realmente no se requiere hacer tanta modificación, solamente digamos poner como un puenteo para poner lo que es el fusible, sin necesidad de hacer todo un arreglo diferente, ¿no? Se me hace una solución económica y la verdad bastante efectiva, ¿no? Claro. Aquí es muy importante que hagamos la combinación de todo, ¿no? El beneficio, pero también el cumplir. Y si ya vamos a corregir, creo que esta situación del fusible en línea, el fusible al cable directo, es muy bueno. Sin embargo, cuando usamos el portafusible también funciona como desconectador. Y eso es una norma que hoy por hoy sale muy barato realmente. El portafusible es a real DIN, entonces ponemos en el real DIN, desconectamos y es un desconectador y queda protegido, entonces lleva un doble. Entonces hay que valorar qué es lo que se tiene. Si ya se tiene el desconectador, el fusible sería de línea, pero la fórmula, la pregunta concreta, la fórmula es la misma que está ahí en la presentación. Acuérdense que esta presentación queda grabada, está ahí permanente, y te pediría que nos mandes estas fórmulas para que podamos compartir con todos ellos y con calma, ¿no? Hay una guía, un manual de cálculo de protección fotovoltaicas. Por favor, si me lo envías para que se pueda compartir. Claro. Sucursal de Irapuato, ¿es recomendable un kit fotovoltaico para una casa habitación que su consumo es menor al costo del kit? Es como que se me hace un poquito ambigua la pregunta. Dependerá del tamaño, ¿no?, de la instalación, si lo meritará o no. Así como un kit como tal no manejamos. Digo, realmente lo mínimo que debiera tener es una protección contra cortocircuito, ¿no? Eso es lo mínimo indispensable que deberíamos tener. Yo quiero entender que la pregunta es con respecto a un kit fotovoltaico, no a una protección. Entonces, yo como lo vería es lo siguiente. Si una casa paga más de 2,000 pesos de luz, sí es recomendable sistemas de kit. No se va a pagar en un mes, claro que no se va a pagar en un mes. Entonces no sé aquí cuál sería la apreciación de lo que dan, pero yo creo que de 2,000 pesos para arriba se tiene que pensar. Pero por otra parte, acuérdense el comentario de Francisco, hay una ley que dice que todo usuario va a tener que generar o comprar energía limpia en un porcentaje del 20-25%. Entonces, bueno, si las empresas grandes, los comercios que no generen, pues va a llegar un inspector, los va a multar y de todas maneras lo van a tener que instalar. Entonces,
Y ahí sí no importa el consumo, ¿no? No importa el retorno, es una obligatoriedad, ¿no? Como la obligatoriedad del seguro, del ISR, no nos gusta, pero son obligatoriedades. Y el gobierno tiene que bajar la contaminación de México porque eso contribuye a bajar las emisiones del mundo. Muy bien, Tlalpan, ¿cuándo se deben usar fusibles fotovoltaicos? Pues realmente para la protección del inversor se deberían utilizar siempre, ¿no? ¿Por qué? El inversor es un semiconductor en el cual si utilizáramos lo que son termomagnéticos no alcanzarían a responder de una forma adecuada por su velocidad de operación. Entonces realmente pues siempre qué tamaño y cuántos dependerá el proyecto, ¿no? Pero siempre deberían. Sí, vamos a llamar el pan, el vino. No hay duda que la velocidad más rápida de respuesta a un cortocircuito la tiene el fusible en todos los temas, en fotovoltaico, en baja tensión, en media tensión, en alta tensión. Por eso siguen usándose los fusibles de manera genérica. No hay nada que lo sustituya en velocidad. Ahora, un térmico, una pastilla termomagnética, ¿por qué? Bueno, hay gentes como son los europeos que utilizan mucho esto, ponen fusible y ponen el termomagnético. En México se ha adoptado que uno u otro. Es indistinto. Si lo queremos es velocidad y proteger realmente el equipo, pues el fusible. Entonces con eso contestamos también la pregunta del termomagnético, ¿no? Nos vamos a Irapuato. ¿Es necesario instalar el supresor en cualquier instalación fotovoltaica? Obligatorio no, sí es muy recomendable. Finalmente vimos en la presentación, vimos las fotografías qué daños podríamos tener a no considerar una protección del tipo fotovoltaica, ¿no? Lo que son los picos de voltaje. Podemos llegar a dañar lo que es el inversor, que es lo que es creo yo la parte más cara y el corazón de lo que es del sistema fotovoltaico. Entonces, por una inversión, la verdad, bastante económica, debiera llevarlo, ¿no? O sea, no es una norma, pero sí muy recomendado. Fíjate que efectivamente no hay en la ley de sistemas de instalaciones fotovoltaicas no es obligatorio el supresor, pero hay una norma que habla de pararrayos. Y ahí en esa norma de pararrayos sí habla de supresores. Y no podemos negar que una estructura metálica en el techo es un pararrayo. Entonces, no se ha contemplado todavía, pero sí tenemos muchos casos. Acabamos de tener el de Baja California, en el cual se fue más de 1 mega, totalmente incendiado por no tener un buen sistema de tierras y, lógicamente, buenos supresores. Okay. Sucursal Vallarta, las guías técnicas para la selección de partes están disponibles en forma de tríptico para consulta rápida, tanto en campo como en oficina. Están disponibles en electrónico, un archivo en PDF, está incluso disponible en línea, en internet. Sin embargo, para que no tengan ustedes que buscarlos, con todo gusto les comparto, ¿no? Nos los va a enviar y nosotros se los compartimos con mucho gusto. Querétaro, ¿qué tiempo de vida tienen los switches de conmutación de las cajas? La verdad necesitaría yo revisarlo, es una pregunta que no tengo yo el dato actualmente cuántos ciclos pueda tenerlo. Lo reviso y lo comparto, ¿no? Sí. ¿Tú nos recuerdas, Francisco, cuántos ciclos o vida? ¿No? Ok. Vamos a tener pláticas de ese tema. Acapulco, hablando de corriente directa, ¿puede aclarar la importancia de la correcta instalación de protecciones en corriente directa contra protecciones en corriente alternas por razones de voltaje? Bueno, hablando con algunos fabricantes de lo que son los inversores, nos han comentado que la mayor parte de los problemas que han tenido en sus mismos equipos se han dado por la parte de corriente alterna. Esto por las cuestiones tanto lo que es en la instalación como lo que son los ambientes, pues luego las cuestiones ambientales, ¿no? Los rayos que caen dañan más lo que son los equipos del lado de corriente alterna, corriente directa. La razón no nos supieron explicar, pero lo que nos han comentado lo que son ciertos fabricantes, ¿no? No, pero más bien aquí la pregunta es si tú pudieras explicar por qué existe el fusible de 10 amperes de corriente alterna. Ajá. Y por qué el de corriente directa. ¿Qué diferencia hay entre la corriente alterna y la directa para que exista un fusible diferente?
Bueno, el voltaje de operación es, no sé, digo, ¿cómo explicarlo? El voltaje de operación no trabaja de la misma forma de corriente directa de corriente alterna. Deberíamos tener, de hecho, de preferencia de ambos lados, tanto de corriente alterna como corriente directa. ¿Por qué? Porque la instalación pues, no estaría protegida por ambos lados, ¿no? En este sentido. Claro. Bueno, yo lo que interpretaría es que la corriente alterna pues es cíclica, o sea, no tenemos un lado positivo, un lado negativo, y entonces el fusible tiene que cubrir estos dos. La de corriente directa, usamos un fusible en el lado positivo y otro fusible en el lado negativo, corre en un solo sentido. Y todo el campo magnético y todas las características eléctricas en alterna directa son diferentes. Por eso hay cable diferente, por eso hay interruptores diferentes, por eso hay fusibles diferentes. Muy bien, Acapulco, ¿en dónde se instalan los fusibles ponchables y cómo se reemplaza cuando se dañan? Bueno, el fusible ponchable o lo que es el online fuse va intermedio entre lo que son los circuitos de los paneles solares y lo que es el inversor del lado de corriente directa. ¿Cómo se cambian? Bueno, cuando ya está fundido, pues realmente es abrir lo que es el capuchón y yo creo que hacer un corte, como ya está ponchado en lo que son las extremidades, hacer un corte en lo que es el cable para poderlo reemplazar. Realmente es para poder reemplazar lo que es el fusible, ¿no? No hay un medio de desconexión. O sea, el fusible no es reemplazable. El fusible es reemplazable, pero como ya está conectado el cable hacia lo que es la conexión o la zapata de lo que es el mismo fusible, pues va a estar ponchado, va a estar prensado. Al fusible, ajá, no al portafusible. Al portafusible, pero ya el portafusible ya viene incluido ahí. O sea, es nada más zafar las conexiones de la que son está el fusible, tiene sus zapatitas. Zafar la zapatita de lo que es el fusible y ¿te puedes apuntar esto para hacer un comentario posterior, por favor? Y te encargo una muestra, por favor. Sí, yo creo, desde donde yo lo entiendo, esto simplemente en donde está el cable se corta y se conecta, pero luego lo puedo abrir y puedo tirar el fusible y poner otro fusible. Eso es lo que yo entiendo. Es correcto. ¿verdad? Sí. O sea, no voy a estar cambiando cada día el portafusible. No, incluso nada más corto el cable, pongo esta pieza y adentro quedó un fusible. Cuando el fusible se daña, entonces abrimos, tiro el fusible y pongo uno nuevo. Es correcto. Es así como lo veo, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Cómo funciona la protección contra sombras? ¿Tienes protección contra sombras? No. O sea, todavía Eaton Cooper no las tiene, no sabemos cómo funciona. Hay unos equipos que evita el efecto sombras, pero esto lo van a platicar el fabricante de microinversores en la plática. ¿Es hoy? Sí. ¿Hoy a las qué horas? De 12 a 1 es la plática de microinversores y él va a poder tocar este tema. Diamante, ¿existen cursos o talleres completos para una instalación adecuada? Lo podemos organizar, no hay un programa digamos, calendarizado, pero lo podemos llevar a cabo con todo gusto. Sí, y lógicamente que el propio de Acapulco que hicimos, yo creo que es de los mejores, ¿no? Ahorita vamos a invitar a que se acerque al Instituto de Energía Renovable, pues para que el instituto también platique de los equipos profesionales, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué orientación y elevación se deben de instalar los paneles solares? Es tema de paneles solares, no de protecciones. Se pone el de la latitud del lugar, promedio en toda la República, 20 grados. Muy bien. Pues